capítulo 27. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ven. Gloria a Jesús. Capítulo 27 del libro de San Mateo. Que se oye, ¿verdad? Gloria al Señor. Para que no salgan los videos muy bajos. Bueno, si los oye en otro aparato, va a oírlo fuerte. Gloria al Señor. Capítulo 27 del libro de San Mateo. Amén. Aleluya. ¿Estamos ahí? Versículo 57. Gloria a Jesús. Alabamos a Cristo en esta noche. Aleluya. Gloria al Señor. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó la noche, vino un hombre de Arimateas llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra, a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaba allí María Magdalena, amén, el Señor, y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo que viviendo aún después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan los discípulos de noche y lo hurten y digan: el pueblo ha resucitado de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellado la piedra y poniendo la guardia. Amén. Gracias te damos, Señor. Bendice tu pueblo, cada uno de los presentes como los ausentes. Te pedimos por los que están enfermos, la mamá de mi hermano Exa, Señor, donde se encuentre en este momento, Señor, llegue tu bendición, tu mano, Señor amado, para que pueda restaurar, Señor, la salud, pero sobre todo pedimos para que ella sea alcanzada también como toda la familia de mi hermano. Gloria a Dios. Pedimos por los que están en los hospitales, en las cárceles, los que están deambulando en las calles, aquellos, Señor amado, que aún no te conocen, alcánzalos para gloria y honra de tu nombre. Amén. Tome su asiento. Ya nos estaremos yendo. Amén. Qué bueno. Aleluya. Gloria al Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. En el mundo entero se habla acerca de la Semana Santa, ¿verdad? Pero lo celebran de una manera equivocada a lo que Dios enseña.
Nosotros conocemos por medio de la palabra, amén, que el Señor Jesucristo nació, murió y resucitó. Gloria al Señor. Y quiero enfocarme en esta noche, hermanos, en la forma en que fue crucificado o enterrado el Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, no hubo, como dije hace poco, un funeral como los de los grandes artistas. Los grandes artistas de este mundo son miles y miles que envían condolencias, miles y miles que desfilan tras un féretro de un muerto que ya no tiene nada que hacer. Aleluya. Pero el Señor Jesucristo no fue así. Al Señor Jesucristo, hermanos, aleluya, aún los mismos discípulos se fueron. Los mismos discípulos lo abandonaron. Estando en la cruz, clavado allí mismo, podemos observar, hermanos, en la palabra, que no estaban en ese lugar. Solamente había uno, Juan. Qué lástima, ¿verdad? Que los que habían seguido a Jesús le hubiesen dado la espalda. Ya sabemos, cristianos, hermanos, que le hemos dado la espalda al Señor Jesucristo. Amén. Pero qué bueno es el Señor, porque Él no nos ha dado la espalda, ¿verdad? Está pendiente de cada uno de nosotros. Ahora, el asunto era de que hay un cumplimiento en la palabra del Señor. Cuando hablamos de un cumplimiento es porque ya está predicho antes de llegar el día o el momento en que se iba a efectuar la crucifixión de Jesús. Había llegado ese momento, fue crucificado. Sabemos que entre dos malhechores, sabemos que libertaron a un malvado y condenaron a un inocente. Lo conocemos, lo sabemos a través de la palabra. Pero el asunto era, hermanos, de que los cuerpos estaban en esa cruz. Aleluya. Había sucedido algo tremendo. Un fuerte terremoto sucedió al expirar el Señor Jesucristo. Dice la palabra que hubo un gran terremoto. Aleluya. Y los que lo habían traspasado tuvieron que expresar las palabras: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Esto, hermanos, aleluya, fue terrible para los que presenciaron, hermanos, ese terremoto. Ese terremoto, hermanos, hizo posible que los sepulcros se abrieran y muchos muertos resucitaran y aparecieran en Jerusalén. Usted alabe a Cristo, porque el Señor Jesucristo tiene poder. Amén. Bueno, lo vamos a dejar ahí ese espacio. Pero el momento preciso de que estaba en la cruz, hermano, ya era noche. Y tenía que esperarse que se muriesen los tres que estaban en esas cruces. Pero Jesús ya había muerto. Alabe a Cristo. Y eso nos hace pensar de que algo
iba a suceder. Estaba el enemigo contento porque había terminado con Jesús, pero no se había dado cuenta que él estaba triunfante en esa cruz. ¿De dónde descendió? De su trono a la cruz, de la cruz a la sepultura y de la sepultura a la resurrección. Entonces él es más que vencedor. Alabamos a Cristo, ¿verdad? Él es el Rey. Ahora, se necesitaba, hermanos, aleluya, que el cuerpo de Jesús fuese sepultado. Pero ya Dios había preparado un hombre que era discípulo de Jesús. Al decir discípulo no estoy hablando, hermano, de los apóstoles. Discípulo es aquel que sigue a un maestro, que sigue las enseñanzas del maestro. Amén. Entonces, Arimatea, José de Arimatea, ¿verdad? Era, hermanos, un discípulo de Jesús. Lo había seguido como las mujeres que lo habían seguido desde Jerusalén. Habían andado con Jesús. Eran discípulos de Jesús. Y aquí vemos, hermanos, que he llevado e impulsado José de Arimatea a buscar a Pilato. El objetivo, el propósito de este hombre era agarrar el cuerpo de Jesús, obtener el cuerpo de Jesús para poder darle una sepultura. Amén. Porque los apóstoles no estaban allí. Qué duro, ¿verdad? Los apóstoles que hubiesen sido los primeros, ¿verdad? O aún María, la madre, hubiera sido una de ellas, hermano, o Juan hubiera sido el otro, de llegaron de Pilato. Pero todos tenían miedo. Tenían miedo, hermano, porque no era tan fácil seguir a un maestro como era Jesús. Alabamos a Cristo, ¿verdad? Ahora, si vemos, hermanos, de acuerdo a la palabra que acabamos de leer, usted está conmigo ahí donde comenzamos. Al llegar la noche, llegando la noche, aquel hombre ya estaba preparado para ir a pedir ese cuerpo. Mas sin embargo, hermanos, aleluya, la palabra narra en otro de los evangelios que también iba otro hombre. Y ese hombre fue el que había llegado de noche a buscar a Jesús. Y él se llamaba Nicodemo. Ambos llegaron. El evangelio de San Mateo relata uno, solo José de Arimatea. Amén. Pero solo José no iba a poder. Se necesitaba otro más. Jesús estaba siendo, hermanos, aleluya, llevado hacia un sepulcro nuevo. Un sepulcro, hermanos, donde solamente el Rey de Reyes y Señor de Señores podía estar. Amén. Y lo había comprado, lo había labrado, óigame bien por favor, en una peña. Glorioso es Dios, ¿verdad? Hoy en día los muertos los meten en cualquier cosa y ya estuvo. Pero el Señor externó. Alabemos al Señor. Y dice que se puso el cuerpo de Jesús, lo bajó y lo envolvió en una sábana. Usted usa la imaginación. Lo envolvió en una sábana e inmediatamente se lo llevó y lo puso en esa tumba. Y él mismo rodó la piedra para cubrir aquel sepulcro. Ya Jesús está ahí, estaba ahí. Pero habían dos mujeres. Siempre hay valentía en la mujer, ¿verdad? Hay mujeres que son valientes. Hay mujeres que siguen a Jesús, pero con ganas. Fíjense que la Biblia relata, hermanos, de que las mujeres que habían seguido a Jesús desde Jerusalén, alabamos al Señor, se habían esforzado
porque estaban más que convencidas, estaban, hermanos, aleluya, seguras de que aquel que habían seguido desde un principio era el Hijo de Dios. Ahora vamos al Señor. Estaban seguras ellas. Y entonces, pero ellas tenían también una esperanza de ver a dónde habían puesto al Maestro. Entre ellas había María Magdalena. Amén. Estaba la otra María, la madre de Jacob. Y me llama la atención, hermanos, porque estas mujeres tenían ese interés de ver a dónde habían puesto al Maestro. Y dice que lo vieron. Aunque en otro de los evangelios relatan, hermanos, que preguntaron al que está encargado de la sepultura, ¿dónde lo pusiste? Según ellos, ¿va? Estaban preguntando al ángel, ¿dónde lo pusiste? Ellas sabían dónde estaba Jesús. Dice que llegaron, hermanos, hasta el lugar frente al sepulcro para ver dónde ponían al Maestro. Aleluya, ¿verdad? Ahora vea la Biblia y ya se va a dar cuenta. Necesitamos nosotros reconocer verdaderamente que ese cuerpo, amén, ese cuerpo estaba, hermanos, en manos nada más de un discípulo, pero sobre todo estaba en manos del Rey del universo, el Padre. Alabamos a Cristo. Y estando en esa posición, José se va. José se fue. Las mujeres se fueron. No podían hacer más, porque ellos respetaban claramente la ley judía. Y por esa razón, ellas, hermanos, aleluya, solamente logran visualizar dónde ponen al Maestro. En estos tiempos se celebra de esa manera. Para el que no conoce directamente los procedimientos del entierro del Señor Jesucristo, todavía lo celebran muerto. Y se ponen hasta de luto. Comienza la gente a caminar, hermano, como que, ¿me entienden? Mas sin embargo, hermanos, aleluya, nosotros sabemos, a ver, que no es así el asunto. Había dolor. Había dolor en mucha comunidad judía que había creído, que había recibido. Había dolor en los discípulos, porque el Maestro ya no estaba con ellos. Pero también había duda. Aleluya. Alaba a Cristo. También había duda en los discípulos de Jesús. Aleluya. En los apóstoles había duda. Usted se puede preguntar y decir, pero ¿cómo es posible si ellos habían caminado, Dios los había escogido, mas sin embargo ahora estaban en esa posición? Así que lo que pasa es que a veces no se entiende el llamado que Dios hace. Y cuando no se entiende, fácilmente la duda puede embargar el pensamiento y el corazón del ser humano. El temor los había embargado porque habían visto morir a su Maestro. Pero no solamente eso, sino que tenían cierta duda de que si aquello que Jesús había hablado
se podía llevar a cabo o no. Alabamos al Señor. Y ese es el problema de nosotros. Porque si Dios ha prometido, Dios va a cumplir lo que ha dicho. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios sabe lo que hace, Dios sabe lo que dice, y Dios sabe todo. Amén. Entonces, como había duda, pero habían otros que tenían una duda más tremenda. Ellos habían visto la realidad, y estoy hablando, hermano, de los escribas, los líderes religiosos de aquel entonces, aún el mismo Herodes, aún el mismo Poncio Pilato, aún el mismo, hermano, todos ellos tenían una duda que les embargaba su mente. Y esa duda los tenían que pensar. Amén. No estaban tan convencidos como muchos, ¿verdad? En el mundo entero, en el cristianismo no están muy convencidos. Es que entonces necesita tener verdaderamente, estar convencido de ¿verdad? Y tener una convicción de parte del Espíritu Santo. Y ahí vemos, hermanos, que el asunto se tornó peor. José de Arimatea sabía lo que estaba haciendo. Él sabía lo que estaba haciendo. Dando un cumplimiento a la palabra. Él sabía que, poniendo al maestro en ese lugar, él estaba cumpliendo. Pero hay una cosa. Las mujeres tenían otra duda. Aleluya. Es que la duda es tremenda cuando llega a la mente del ser humano. ¿Verdad? Es tremenda. La duda, hermanos, lo hace pedazos. La duda, aún estando dentro del Evangelio, a muchos nos hace creer que Dios no los escucha. Sí, ¿verdad? A muchos nos hace creer que a lo mejor Dios no quiere hacerles el milagro. Que a lo mejor Dios ya los abandonó. Porque es tremendo ese animal, hermano. La duda es tremenda. Entonces, en las mujeres también había duda. Pero el problema no estaba solo ahí. Porque si los discípulos se fueron, hermanos, a encuevar, diría yo, por miedo, entonces tenían una duda. ¿Y si no resucita Jesús? ¿Y si solamente anduvimos detrás de Él por un tiempo y hasta ahí terminó el ministerio? Para muchos el ministerio de Jesús terminó en la cruz del Calvario. Para muchos. Pero, hermanos, aleluya, su cumplimiento no estaba ahí, no estaba terminando ahí. Todavía tenía que haber un resurgimiento de su persona para levantarle los ánimos a muchos. Porque mientras no se viera el resurgimiento de la resurrección, aquellos no iban a creer. No era de todos, pero de muchos, incluyendo, como hemos dicho, los apóstoles. ¿Irá a resucitar?
Pero mientras tanto vamos a escondernos nosotros a ver qué pasa. Así hay muchos cristianos todavía, encuevados, con miedo. Pero había unos más listos. Fueron los que llegaron con Pilato. Aquí el asunto se va a tornar triste y feo si no accionamos. Si en la primera, dijo, nos hizo estragos, quisieron decir, en esta nos va a ser peor. Amén. Porque mientras Jesús estaba en la tierra, mientras no había sido crucificado, hermano, los tenía, hermanos, a rayas. Y esa fue la razón, hermano, por qué le dieron muerte. Los tenía quietos. Y aquellos no se quedaron solamente pensando, sino que accionaron. Ellos dijeron, vamos a hacer algo. Porque de acuerdo a la palabra, ¿verdad? Aún en el tiempo de la crucifixión, muchos llegaban, lo injuriaban. Los mismos que estaban en la cruz con él, a la par, también lo injuriaban. Y pasaban los sacerdotes y los escribas y le decían, ¿tú qué dices que en 3 días derribas el templo? ¿Verdad? O derribas el templo y en 3 días lo levantas. Sálvate. Esas palabras quedaron, hermanos, plasmadas en la mente de aquella gente, de aquellos líderes. Como cuando alguien le dice a usted, voy a regresar. Yo sí traigo el machete. A ver si la espero. ¿Verdad? Ya la persona se queda con una duda. Porque como no habían entendido verdaderamente el contenido espiritual de lo que estaba hablando Jesús, el Espíritu a través de Jesús, que al derribar ese templo que era el cuerpo de Él, destruir el cuerpo de Jesús, el Espíritu en 3 días lo va a levantar. Eso no lo habían entendido. Él estaba hablando de una estructura. No entendía. De hecho, les había llevado a saber cuántos años para construir ese edificio. Y que Jesús se lo hiciera en 3 días de un solo. Eso era ilógico, ¿verdad? Pero Dios es Dios. Y allí vemos, hermanos, que queda la duda en aquellos líderes, queda aquella duda, hermanos, en aquellos líderes sacerdotales, en aquellos escribas, aquellos fariseos, aquellos que habían crucificado a Jesús. Quedó una duda. No es posible. Por eso se levantan, ¿verdad? Luego dicen, vamos a ir donde Pilato, porque esta cosa está seria. ¿Por qué tenían miedo entonces? ¿Cuál era el miedo? ¿Cuál era el temor? El temor en parte era porque Jesús había traído consigo a muchos al camino de la vida eterna. Muchos habían recibido a Cristo. Muchos hermanos tenían muchos seguidores. Habían visto maravillas, y no solamente por las maravillas, sino porque las promesas del Señor Jesucristo, hermano, eran y son para vida eterna. Eso no le convenía, ¿verdad? Imagínese usted que aún los demonios se sujetaban. O sea que, hermanos, para aquellos era verdaderamente un peligro que Jesús volviese a resucitar.
un peligro para ellos. Y era un miedo. Si ahora convenció tanta parte de los judíos de tanto, esta vez nos vamos nosotros también a deber dicho. Que nos van a convencer también. Entonces pidió un refuerzo de autoridad. Vamos y pidamos. Y vamos a tener que ponerlos en el lugar donde han puesto a Jesús. Ahora, ¿cómo sabían ellos a dónde estaba Jesús? El cuerpo. ¿Cómo sabían ellos si los únicos que estaban allí eran José de Arimatea, las dos mujeres y quién más? ¿Quién más les dijo? Acuérdense del otro, Nicodemo. Solamente ellos dos ante el sepulcro. Las dos mujeres estaban enfrente. Entonces, ¿dónde estaban los escribas y los fariseos? La Biblia no lo registra, pero de un modo o de otro tenían que haberse dado cuenta ellos dónde habían puesto el cuerpo de Jesús. Dice la palabra, hermanos, que ellos pidieron refuerzos para tapar, hermanos, esa tumba, para estar seguros de que de ahí no llegasen, hermanos, los apóstoles a robarse. ¿Y cuál era el miedo? Dios no trabaja con mentiras. Amén. Dios no iba a trabajar con una mentira de que aquí desapareció y ya se lo llevaron y dijo fulano, se lo llevaron, mira, ya estuvo. No. Si él lo que había hablado lo iba a cumplir, no podía. No había por qué poner una guardia. ¿Cuál era el temor? ¿Cuál era el miedo? De que Jesús resucitara. ¿Cuál era el miedo? No se habían dado cuenta ellos de que así pusieran un ejército completo. El ejército completo tendría que salir volando. ¿Amén? Vamos a Cristo. Entonces, ellos vienen, hermanos, con astucia de poder reforzar el sepulcro. Pero el temor es el que a mí siempre me llama la atención. ¿Cuál es el temor? Alabamos al Señor. Y esto no sucede en la misma noche, sino que sucede al día siguiente. ¿Verdad que no estaban tan al tanto del asunto de esta hombre? ¿Por qué no llevaron la guardia en la misma noche que enterraron a Jesús? ¿Por qué no la llevó? Si tanto era el interés, ¿por qué no la llevaron ese día? Tuvieron que esperar hasta el día siguiente. ¿Y qué hubiese pasado si en esa noche hubiese sucedido lo que ellos mismos suponían que podía suceder? De que se robaran el cuerpo. Alabamos al Señor. Hoy la gente anda con miedo de que se roben el cuerpo de los artistas. Pero hay algo muy importante, hermanos, que nosotros tenemos que notar en esta palabra. Hermanos, aleluya. Esto era, hermanos, aleluya, una precaución para alertar a todo el pueblo.
Porque si Dios había hablado, el Espíritu había hablado a través de Jesús, que iba a suceder algo. Amén. Entonces, no podían ellos confiar. Algunos podrían tener, hermanos, una seguridad de que sí podía suceder, pero otros tenían una duda. Note usted, toda la gente estaba en sus hogares, pero aquello que estaba sucediendo estaba, hermanos, aleluya, bastante interesante. Los demás no se preocupaban, mas sin embargo, hermanos, aleluya, estos líderes estaban preocupados. Porque los apóstoles no se preocupaban. Ellos no se preocupaban. Ellos estaban ahí. Jesús les dijo, yo voy a resucitar. Pero lo mismo les dio. No les interesaba. Y cuando no interesan las cosas, olvídense. Si a usted le dijeron va a volver, usted tiene que tener esa seguridad de que va a volver. Pero hay cristianos dentro de las iglesias que no saben si va a volver o no va a volver. No creen nada. Ahí se la van pasando, como dicen, el tiempo, nada más, hermanos, esperando que pase el día, ¿no? Hay que estar alerta nosotros. Hay que estar seguros de que el que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces, esa seguridad tiene que existir en todo cristiano. No dormirse en sus laureles, no tomar el evangelio como cualquier cosa, como un pasatiempo, como hoy no tengo nada que hacer. No. Hay que estar apercibido. Amén. Porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre aparecerá, en que, hermano, vendrá el Señor por su pueblo. Entonces, esta gente sí estaba preocupada. Esta gente sí estaba preocupada. Yo le repito, y los cristianos, muchos cristianos no se preocupan por salvación. Ay, la llevamos. No. Hay que preocuparse. Hay que preocuparse, hermanos. Eso ya no se ve en la preocupación por la salvación. Ay, la llevo. No se puede. Cada segundo que usted y yo tenemos, que Dios nos da, es para estar alertas, hermano. Entonces, hay gente que, hermano, hay gente que está más preocupada que uno. Mire, hay gente que ha escuchado el evangelio allá afuera y está más preocupada que los que están en las iglesias. Esta gente estaba preocupada. Por eso pidió el refuerzo. Por eso pidió la guardia. No vayan a ser, dijo, que vengan esto y se roben el cuerpo de Jesús. Dijo. Amén. La gente ahorita está de luto. La playa. Está tremenda la gente. Pero aquí vemos a una gente, unas personas que están preocupadas. Hermano, Pilato ni siquiera se preocupaba. Dijo, ya estuvo, ya murió, ya estuvo. Él no se preocupaba. Pero había líderes que sí se preocupaban. Decían, no vaya a ser. Si el que te pega un anuncio, dice, ese anuncio nos tienen que pensar a nosotros. Ahora, mándale, dice, que se asegure. Hermano, ¿y qué seguridad podía haber, hermanos, parados frente a una peña? Es una, ¿verdad? Algo que, ¿qué seguridad?
Si era una peña nada más que se había rodado, una piedra que se había rodado para cubrir el sepulcro. Mientras Jesús estaba ahí. No Cristo, Jesús. Voy a enseñar en esta noche. Ahí estaba Jesús. Y mientras aquellos estaban pensando en su mente qué va a suceder, hermano, se estaba terminando el tiempo. Se estaba terminando el tiempo que el Espíritu había dado. El Espíritu había dado un tiempo, ¿es así? ¿Qué tiempo había dado? 3 días. El viernes lo crucificaron. El sábado llegaron a poner la guardia. Alabé a Cristo. ¿Verdad que estaba terrible el asunto con ellos? ¿Cómo le dicen? Lo entierran sábado, viernes, sábado ahí está, y los guardias bien parados ahí al día siguiente a ver qué pasa. Estos cuidándose ¿de quién? De los apóstoles, que no se los fueran a robar. Pero los líderes cuidándose de que no fuera a resucitar. ¿Y quién va a detener a Dios? Por eso en estos días, hermano, fíjense que la gente es bien rara. Fíjense que Judas, ¿se acuerda del jueves? La enseñanza que le trae. Pedro ya lo había negado. Judas después se mató. Pero resulta que en esta noche muchos matan a Judas. Lo cuelgan, lo queman. ¿Verdad que está medio revesado? Bueno, entonces, y se lo digo porque eso sucede en los lugares, ¿verdad? Imagínese usted, si Judas se mató antes, cuando se dio cuenta que había vendido al maestro, él se mató. Bueno, pero este día muchos lo que hacen es andar, según la tradición, robando. Ahí andaba. Eso no existe en la Biblia. Por eso nosotros no celebramos nada así. Nosotros hacemos remembranza de estos acontecimientos. Pero, sobre todo cuando hacemos la Santa Cena. Eso es lo que dijo el Señor, que nosotros recordáramos e hiciéramos. Pero no hacer lo que se hace. ¿Sabe? Entonces el asunto está medio regresado, ¿verdad? Entonces esta gente estaba preocupada porque no se lo llevaron los apóstoles. Y los otros estaban preocupados que resucitaron. ¿Y usted por qué está preocupado? ¿Por qué estamos preocupados nosotros? Por la venida del Señor. Tenemos que estar preocupados porque Él dijo que regresaría, hermanos, a llevar a su pueblo. Y si me fuere, dice, vendré pronto. Amén. Y os tomaré a mí mismo. Mire qué hermoso.
Esa preocupación debe existir en todo cristiano en estos tiempos, pero en estos tiempos mejor se van, hermanos, a otros lugares en vez de buscar a Dios, en vez de estar pendientes de que puede suceder ahora. ¿Cuánto creen que puede suceder ahora? Puede suceder, hermano, la venida del Señor. En estos tiempos muchos agarran viajes para otros lados, pasarlo con mi familia. ¿Y qué va a pasar? No, nosotros tenemos que ser, hermanos, inteligentes en el asunto. Nosotros no estamos, hermanos, aleluya, perdiendo el tiempo en este asunto del Evangelio. Usted y yo estamos apercibidos de que su venida está a las puertas. Amén. Amén. Pero hermano Mengíbar, aleluya. ¿Tiene sueño, hermano? Meditando. Está bueno. Amén. Entonces le dice, no vaya a ser que diga, el pueblo dice, ha resucitado. Y el problema va a ser más serio. No, aquí agarrémonos bien. Busquemos la manera de retener. Mire, que el hombre quería retener dos cosas: que se lo robaran el cuerpo o la resurrección de Cristo. Querían evitar, pero es imposible, porque el Dios que nosotros servimos es poderoso. Entonces vemos, hermanos, aquí que entonces el plan, amén, se iba a llevar a cabo, de poner que la guardia les dijo, ahí tienen, tomen a eso y pónganselo enfrente. ¿Ven? Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra. ¿Y qué más dice? Y poniendo al guardia. Ahora, ¿cómo sellaron esa piedra? ¿Cómo sellaron esa piedra? Algo le pusieron. Algo le pusieron allí, hermanos, como digamos, como tape. O algo. Aunque la Biblia no lo registra, pero algo dice que la sellaron. Cuando dicen sellarlo, es porque sellaronla. Amén. Fíjese que la tumba donde estaba Lázaro no la sellaron. Ya solo la corrieron. Pero en esta dice que la sellaron también. ¿Qué le pondrían? La Biblia no lo registra, no lo voy a inventar yo porque entonces estamos mal. ¿Amén? Sí, porque yo le digo, le pusieron esto y esto, y él no está aquí, va a decir, ¿en dónde la encontré? Pero por ahí, en otro libro, no, tengan cuidado. La sellaron los guardias y se pusieron al frente. Es posible, hermanos, aleluya, que Dios les haya permitido llevar a cabo ese para demostrarles que nada ni nadie lo puede detener. Amén. Nada ni nadie lo puede detener. Por eso el hombre en estos tiempos, hermanos, aleluya, piensa escapar de la ira de Dios, pero dice, ¿a dónde se esconderá mi espíritu de Dios? ¿A dónde? El hombre quiere escapar. Amén. Esta noche es solemne para muchos, pero para usted y para mí no. Amén. Fíjense que para muchos es una noche solemne. Ya no se ve ni la música que ponen. Pero después de las 12, ¡ay Dios! Comienzan a hacer relajo y medio. En los países de nosotros agarran carreta y carretón y de todo. Burro y burra y todo y se van para la playa.
y a otros están allá. Chucha, ya. Han estado celebrando, no comiendo carne, no haciendo hermanos, pero están haciendo más pecados que saben. Es serio. Y hay cristianos que el día domingo de resurrección salen volados para la playa. A ver. Vamos a celebrar. Señor, reprenda al diablo. Nosotros no somos hermanos de los que celebran de esa manera. Nosotros celebramos a un Cristo de poder, a un Cristo resucitado, un Cristo que vive y permanece para siempre. Nosotros no somos hermanos, aleluya, de los que están celebrando equivocadamente. Gloria a Dios. Alabemos al Señor. Amén. El cristiano se distingue. El cristiano, hermanos, aleluya, no va a andar involucrado en esas cosas. Óigame bien, pero hay muchos cristianos que se van. Hey. Los lagos se llenan. Hey. Carne asada. Las playas se llenan. Barbecue. Imagínese usted. Barbecue, carne asada. ¿Qué es eso? Recuerdo que allá, hermano, la gente se hacía. A las 12 todavía andaba ahí despecuezándose a Judas. No sé si lo hacían allá. Agarraban ese muñeco y lo colgaban. Había una ceiba ahí todavía, creo, hermano. Una ceiba ahí lo colgaban y a darle pedrando así toda la gente está medio. Y lo peor es que salían a robar. Las cosas las llevan para la casa, no para la casa. Pícaros. Por eso, hermanos, aleluya. Miren, si usted participó alguna vez en eso, hay que, gracias a Dios que se arrepintió. Aleluya. Sí, hermano. Y no me vaya a venir como dijo Pablo, lo hice por ignorancia. No, porque le estaba predicando el evangelio y no quería. Pero hermanos, aleluya, el Dios que nosotros servimos es de poder, es grande, hermanos, aleluya. Ninguna piedra, ninguna, hermanos, aleluya, tumba lo iba a detener. La guardia podía estar allí, podía estar un ejército completo, pero a Dios nadie lo va a detener. Dios es Dios de poder, hermanos, aleluya, y Él hace temblar la tierra como Él quiere. ¿Eh? Aleluya. Y si no, vean lo que le hablamos al principio. En cuanto expiró, el terremoto sucedió. Así es, amén. Que se den cuenta quién es Dios. Por eso dice la palabra del Señor: ¿dónde se esconderá el hombre? Si se remonta hasta arriba, ya lo va a bajar, y se va hasta abajo, ya lo saca, y donde sea lo va a sacar, hasta de la tumba lo va a sacar. Lo va a sacar de dos maneras: una para condenación y otra para salvación. Siempre lo va a sacar. El asunto es de que Jesús lo pusieron en una tumba. Pusieron guardia, sellaron aquello. Allá, para aquellos. Allá. Están esperando que resucite ellos. Pero para usted ya resucitó el Señor. Para nosotros ya resucitó. Alabamos a Cristo. Para nosotros ya resucitó. Gloria a Dios. Aquí se espera, hermanos, aleluya. La gente, hermano, está esperando el momento que va a resucitar. Y hermano, y comienzan a correr para allá y para acá. Y ahí anda la gente como un chivo picado de avispa, hermano. Pero nosotros no. Nosotros estamos más que seguros, convencidos que el Dios de nosotros ha resucitado. Por eso, hermanos, la tumba quedó resguardada de esa manera. Pero mañana veremos qué es lo que le sucede. Mañana veremos, con la ayuda del Señor, cuál fue la respuesta para los líderes religiosos. Amén. Aleluya.
Sé que Dios me le bendiga y me le guarde. Dios me le bendiga y me le guarde. Póngase de pie. Oramos en esta noche. Pidámosle al Señor que nos ayude y que le abra los ojos a aquellos que no entienden cuál es el significado de la Semana Santa. Bendito Dios, gracias. Te agradecemos por tu misericordia. Gracias porque nos amas. Gracias, Señor, porque nos tienes en tus manos. Gracias, Señor Jesús, porque hasta el día de hoy podemos ver tu mano protectora. Gracias, Señor, porque nos abriste los ojos a través de tu palabra, Señor. Y ahora podemos ver la realidad de las cosas, que tú vives y permaneces para siempre. Te pedimos por todos los enfermos en los hospitales, en sus hogares, por cada petición que tenemos delante de tu presencia, que seas tú obrando, Señor, y ayudando, Padre de la gloria. Te pedimos por aquellos que no pudieron venir, Señor, que los guardes, que los cuides. Guarda a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Permítenos el día de mañana, Señor, conforme a tu voluntad, estar de nuevo en este lugar para venir a honrarte y glorificarte. Cuídanos, protégenos. Te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.